Noelia, entre otras muchas cosas, madre de un hijo de 1 año. Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de 2 años. Y estamos Desmadradas. Una sexualidad conforme a la cual las mujeres pariríamos con placer y los seres humanos crecerían en la expansión de su capacidad orgástica. Todo ello incompatible con la dominación masculina, el estado de sumisión y el fratricidio. Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez. Capítulo 2. La lujuria y el desierto. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola Noé, muy bien. ¿Y tú? Bueno, te tengo que contar algo, no sabes, estoy súper contenta. Mira Clara, creo que he vuelto a recuperar los orgasmos. ¡Wow! Notición, fiesta. ¿Y eso? Cuéntame. No sé, me siento lujuriosa. Siento que he vuelto a tener ese deseo sexual. ¿Tú cómo estás con ese tema? Bueno, a mí me costó unos cuantos meses recuperar un poquito de ese deseo. Ahora estamos un poco mejor después de 2 años, por suerte. Pero evidentemente hay un desierto que atravesar para algunas personas, ¿no? No para todas, es así, pero puede ser que después de parir, pues haya un periodo de tiempo más o menos largo en el que sea difícil de encontrar ese deseo. Sí, yo recuerdo cuando Unai nació, desde que Unai nació hasta volver a tener un mínimo de deseo, pasaron unos cuantos meses, ¿no? De hecho, está como toda, parece ser que es como, no sé, una leyenda urbana de la cuarentena y que después de la cuarentena todo vuelve a la normalidad como si nada hubiese pasado, pero no, de 40 días nada. No, no, a mí es un tema que me pone muy mal humor y yo le llamo el mito de la cuarentena porque en realidad es como un mito, ¿no? Es como que parece que justo en el día 40 después del nacimiento de tu criatura, todo está como estaba antes, ¿no? Es como mágico y además la autoridad médica te da esa luz verde, ese semáforo, bueno, en realidad no te lo da a ti, ¿no? Te lo da a tu pareja, normalmente si es un hombre, porque parece también como que en realidad es la autorización para ser penetrada, ¿no? Esos chistes sobre todo entre hombres, de, bueno, vas a tener que esperar 40 días, ¿no? A tener sexo de penetración con tu mujer que acaba de ser mamá, pero luego después ya está, ¿no? Es como aquí el deseo de la mujer no cuenta, ¿no? No sabemos si después de esos 40 días, o bueno, o antes incluso, si esa mujer pues tiene deseo o no tiene deseo, cómo se siente con su cuerpo, en qué momento realmente ella va a estar disponible para empezar a meterse en el rollo de la sexualidad otra vez, la sexualidad propia y con la pareja, ¿no? O sea, en fin. Absolutamente, es que además es una especie como de autorización a la violación, ¿no? Bueno, ahora ya está, ya la puedes penetrar. Bueno, pero además como una visión de la sexualidad súper coitocéntrica, como si solamente tener relaciones sexuales, el erotismo pasara por la penetración. Tal cual, o sea, muy, muy en contra del mito de la cuarentena, o sea, que desde aquí lo Sí, queremos martillar. estamos en contra. Es un mito. Muy en contra. Es un mito y además se sigue, está perpetuado hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, desde aquí sí, confirmamos que evidentemente se trata de un mito. Bueno, y en esto que tú decías, ¿no? Bueno, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a ser como antes, esto me lleva directamente a pensar que yo lo que siento es que a partir del embarazo, que es un momento de una sexualidad, ¿no? Muy, muy pletórica,
en el sentido de que se transforma todo, de que hay una gran transformación después, ¿no? En el momento del parto, se da también una transformación de lo que es el erotismo en la pareja. Sí, sí, en esto que dices de la transformación, que a partir de todo el proceso del embarazo, del parto y de convertirme en madre, hubo como un empoderamiento, ¿no? El hecho de poder verme como capacitada pues para gestar una vida y después sostenerla, me dio tanto poder, tanta, o sea que eso cambió también como la manera como me vinculaba sexualmente, ¿no? Yo creo que también para muchas mujeres es un momento de transformación, ¿no? De cosas que no esperabas y que vienen acompañando, ¿no? Eso. Bueno, Clara, ¿y a ti no te pasó, que me parece que es un poco lo que estás planteando, ¿no? Pero ¿no te pasó que cuando estabas embarazada te sentías muy poderosa? Sí, sí, y también me pasaba como de que tenía menos paciencia como para con las pelotudeces, ¿sabes? Ah, Era sí. como, no, mira, no, no, a mí no me, no, o sea, no voy a bancar, ¿no? No voy a aguantar cualquier cosa. O sea, y que antes, pues yo era como más políticamente correcta, ¿no? Más educada. Y durante el embarazo era como, no, de que no, no quiero aguantar esto, ¿no? Y como tenía más fuerza para poder, pues, poner ese límite o para decir las cosas como yo las veía, en fin, sí. A mí me pasó lo mismo. De hecho, tengo como así una imagen que me parece que ejemplifica muy bien esto. Tú sabes lo típico que vas en un autobús y siempre se te sienta al lado alguien que tiene ganas de conversar, no sé, una persona, bueno, pues muy conversadora. Típica. Bueno, pues siempre uno, pues, bueno, siempre no. A mí, según mi personalidad, me pasaba de que tenía que hablar con esa persona, decirle monosílabos, incluso hacerme la dormida, a ver si me dejaba tranquila. Pero con el embarazo me levantaba y me iba, me cambiaba de asiento. Ahí Esto está. que tú decías, ¿no? Ese empoderamiento de poder decir sin filtro las cosas o hacerlas según como tú te sientes. Sí, supongo que tiene que ver con que no solo respondes por ti, ¿no? O sea, estás como respondiendo por otra persona. Y eso, lamentablemente, porque no tendría por qué ser así, pero te da como una fuerza añadida, ¿no? Es como, mira, no solo por mí, que eres un pesado o una pesada, sino ¿no? Porque además tengo la fuerza ahí de estar como sosteniendo otra cosa, ¿no? Y mira, hablando de conversaciones inadecuadas, también en relación a la sexualidad, me parece que a veces, o con el embarazo sobre todo, parece como si se hiciera pública una cosa que pertenece inevitablemente al ámbito de la intimidad. No sé si te ha pasado a ti que te han preguntado cuando ven que estás embarazada, pues cosas tan impropias como si ha sido deseado o no, ¿no? Si ha sido un accidente, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y lo estabais buscando? ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo lo concibieron? Y también, ¿no? En parejas lesbianas o en madres solteras, yo también he sido testigo de situaciones en las que se vulneran como las cosas muy básicas de intimidad, como cómo se concibió ese bebé. Parece que como es evidente que no se puede concebir con la manera habitual de, ¿no? La penetración, en fin, pues parece que ese tema sea un tema como para hablar, discutir a la hora del té, ¿no? Cuando, bueno, eso se va a compartir si las personas implicadas quieren, ¿no? Y como si no hubiera esa barrera, ¿no? Como si la gente se sintiera habilitada pues para preguntar y para indagar, en fin. Y ahí también es un reto, bueno, desde mi punto de vista, pues también para poner ese límite, ¿no? Para decir, aunque es muy violento, decir, bueno, perdón, pero esto no te importa, ¿no? O sea, Claro, porque uno no le pregunta al otro: ¿y tú cuándo tienes relaciones sexuales a la hora del té, a las 5 de la tarde? ¿Cuándo te parece mejor uno mañanero, uno nocturno? Uno no se le ocurre cómo hacer esas preguntas, ¿no? A no ser que sea una relación muy íntima entre 2 amigas y eso esté habilitado ¿no? En un momento, en un contexto, no sé, momento, espacio. Pero con el embarazo es lo que tú dices, todo el mundo se siente habilitado bueno, preguntarte sobre tu sexualidad. y una cosa, el peso de la embarazada. O sea, ¿cuántas veces a mí me han comentado, ¿no? Que si cuántos kilos de más, que si no sé qué, que si debería adelgazar. Pero bueno, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué Ah. es esto? En fin, ya voy a mi especialista médico que me va a decir si esto es importante o no es importante. O sea, tu opinión, sinceramente, no me interesa, ¿no? Bueno, esto que tú estás diciendo me parece súper importante porque ayer estaba escuchando un podcast de Radio Japuta y
Justo estaba hablando sobre la cuarentena que estamos viviendo en esta situación de confinamiento y cómo las preocupaciones y los memes que se estaban repartiendo eran en cuanto a la gordura y a los kilos que íbamos a aumentar por comer tanto por estar en casa. Y ahí en realidad lo que estamos viviendo es una situación de gordofobia y de vuelta de violencia hacia las mujeres, porque esos memes van dirigidos a, ay, mi cuerpo, cómo me tengo que cuidar, cómo no me voy a gustar porque voy a coger, no sé, 20 kilos, ¿no? Y con la embarazada pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuántos kilos has aumentado? Y ay, te veo más gordita. O estás estupenda, que eso también, ¿no? Estás estupenda. Has engordado, pero solo es barriga. No es grasa. Sí, y además eso de sostener, ¿no?, a la mujer en ese lugar de objeto de deseo, ¿no? Es como, bueno, estás alejándote del ideal de belleza, entonces estás dejando de ser atractiva para los ojos, ¿no?, digamos, del patriarcado. Y además, con el tema de la embarazada, a mí me parece que hay algo muy interesante que es como una doble moral, ¿no? Por un lado, hay esa imagen pura de la embarazada que es mágica, que es casi virginal, ¿no? O sea, como súper dulce, en fin, como todos esos atributos de la madre buena, en fin, todo eso. Pero por otro lado, hay un morbo sexual en el universo, digamos, masculino de esa embarazada, ¿no? O sea, de ensuciar, ¿no?, esa embarazada con la sexualidad de alguna manera, ¿no? Además, otra vez poniendo en ese caso la embarazada en el lugar de objeto de deseo, y no como mujer deseante, ¿no? Es decir, siempre va a ser, pues eso, la opinión que se tiene desde afuera, ¿no? Y en ningún caso se valora o se tiene en cuenta qué le pasa a esa mujer durante el embarazo, ¿no? Si tiene deseo, si no, que todas las posibilidades pues existen dentro del universo de las mujeres embarazadas y eso no se tiene en cuenta. Sí, totalmente. Yo no sé qué te pasó a ti, pero yo durante el embarazo sentía un líbido, ¿no? Muy grande. A mí hubo épocas que la verdad estaba muy, bueno, con molestias, o sea, muy cansada, al principio estaba muy cansada, que realmente no me apetecía para nada tener sexualidad, pero hubo épocas que sí, que esto cambió, ¿no? Que se transformó pues en lujuria. Lo que me dices del momento del parto y este concepto que me parece súper interesante, que es parir con placer. Ahí está. Sí, del libro de Casilda Rodríguez, de hecho que la frase inicial, ¿no?, es de ella y para mí también fue como una revelación, como si fuera un secreto que, ¿no?, de una secta escondida que de repente encuentras un libro con polvo y dices, ay, no, espera, que en realidad puedes parir con placer, ¿no? Ya lo sabían, no sé qué tribu antigua, y lo acabas de descubrir, ¿no? Esa fue como un poco mi sensación, como decir, a ver, si en todos lados, en todos los discursos, en todas las películas, en todos los imaginarios, en todos los cuentos, en todos los relatos, esta es otra historia, ¿no? La historia del dolor, la historia del sufrimiento, porque también hay que diferenciar, ¿no?, el dolor del sufrimiento, porque dolor, vamos a estar de acuerdo en que hay, ¿no? Dolor hay, lo que pasa que eso, de cómo es vivido ese dolor, es una historia, ¿no? Otra historia. Bueno, todas estas narrativas de sufrimiento y de llevar a las mujeres al límite de una cosa como que le está pasando en el cuerpo, que no pueden explicar y que chillan descontroladas, cuando pasamos por un momento de parto, es bien distinto a eso, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con estar acompañada, con respetar los tiempos de la mujer en ese proceso fisiológico que es el parto, en ser respetada en sus decisiones, en tener o un compañero, una compañera y si no es así, un equipo que pueda sostener y acompañar ese proceso. Sí, para mí, o sea, el hueso de esto es que la mujer sea la protagonista o no de su propio parto. O sea, para mí esta es como la gran diferencia de concepciones y de universos. Y en una concepción, que es esta de la posibilidad de parir con placer, ¿no? O de que sea al menos una experiencia en la que, a pesar del dolor, es un dolor que atraviesas, ¿no? Necesario para atravesar un momento que es el de nacimiento de tu criatura, súper
importante en tu vida y que lo haces, digamos, desde todas tus células, ¿no? O sea, como una experiencia casi trascendental, podríamos decir, ¿no? Y, y en la que tú vas decidiendo qué necesitas en cada momento y lo vas pudiendo hacer, ¿no? Y no, esto no es un sinónimo de parto natural vaginal, ¿eh? No estoy diciendo eso para nada. Es lo que yo necesito. Si yo necesito una epidural, por favor, démela, ¿no? El otro paradigma es, que es lamentablemente el que tenemos hoy en día mayoritariamente, es el de la mujer como enferma y es objeto, vaya, de otro que va a hacer nacer a esta criatura, ¿no? Que normalmente ese otro pues, es la autoridad médica en un hospital, etc. Y ahí lo voy a dejar ahí solamente porque me podría enrollar mucho, es un tema que me interesa, pero la violencia obstétrica, ¿no? La violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito de, sobre todo del parto, pero se puede extender a toda la vida ginecológica de la mujer, es gravísimo y está normalizado. Y hay muchísima violencia y hay muchísima desapropiación del parto que causa obviamente mucho sufrimiento. Exactamente, eso sí que causa muchísimo sufrimiento, como tú dices. Bueno, y volviendo al tema del parto, me parece súper importante en esto que tú traes de retomar el poder y retomar a la mujer como sujeta, digamos, protagonista de su parto y de esta experiencia tan importante, tan trascendental. Si en ese momento no se está pudiendo, porque no estoy pudiendo conversar, no estoy pudiendo hablar, estoy súper concentrada, ¿no? En estas contracciones que estoy teniendo o en estas vivencias que están pasando en mi cuerpo, em, quizá lo que es muy importante es poder haber escrito un plan de parto, haber conversado previamente, bueno, pues con este equipo médico, si he podido conversar con él, o con mi compañero, con mi compañera, con esa amiga que me va a acompañar en el parto, quien sea, poder expresar mis deseos. Y para eso también se necesita mucho empoderamiento previo. O sea, no es tan sencillo llegar a un parto con un plan de parto, sabiendo claramente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, qué importante es hablar estas cosas, ¿no? Decir, bueno, el plan de parto existe, la autoridad médica debería contemplarlo siempre que no ponga en riesgo la vida, ¿no? Evidentemente, de la persona que va a parir, pues eso, ni que hablar. Y qué importante es para nosotras retomar este lugar de poder y de sujetas de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio parto. Estoy muy de acuerdo con esto que estás diciendo, ¿no? Y además visualiza, ¿no? Que tanto el embarazo como el parto, como la lactancia después, si se elige por ella, forman parte del universo de la sexualidad de la mujer en esa etapa y como parte de la sexualidad puede variar, ¿no? Hay un abanico tan grande de sensaciones que van desde el orgasmo, ¿no? O sea, de hecho se habla de los partos orgásmicos, hasta el trauma, ¿no? Y todos los grises y todos los colores que hay en el medio de alguna manera quedan muy grabados en la memoria de las mujeres, pues son momentos como muy importantes y que por eso es tan importante tomar conciencia, empoderarse, informarse. Después pasa lo que pasa, ¿no? Y eso no significa que no te genere un trauma igual, ¿no? Pero que ilustran pues, todos los matices que la sexualidad puede tener, ¿no? Desde el placer, pues eso, al trauma, ¿no? Completamente, completamente. Y en esto que tú dices de las múltiples sensaciones que una puede tener en este momento del parto y durante la sexualidad, ¿no? A lo largo de la vida y en particular en la maternidad, que es lo que nos convoca. ¿Qué te parece esto de dar la teta? Uf, qué temazo. Estas sensaciones que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero cuando nace un bebé, ¿cómo es este dar la teta a ese recién nacido? Doloroso. Para mí fue doloroso. ¡Buah! Sí. No, lo que estaba pensando mientras decía eso es que en realidad nosotros estamos hablando desde la distancia, que esto ya ha pasado y ese dolor pues queda en la anécdota. Pero me imagino
que alguien que quizá está pues ahora, una mujer está embarazada ahora o que quiere estarlo, ¿no? Y que quizá puede generar miedos o asustarla, ¿no? Todo, digamos, todas las cosas que estamos comentando. Y yo solo quería decir que en realidad la parte buena de la maternidad tiene bastante buena publicidad. Todas somos bastante conscientes de todas las cosas buenas, aunque sea difícil imaginar cuáles son, ¿no? Cuando una no está como pasando eso, nos han llegado bastante. Yo además no me arrepiento de haber decidido ser madre, ¿no? Sin embargo, creo que es importante dar voz también a aquellas cosas que no son ese ideal de la maternidad perfecta, pero está sobredimensionada la otra parte, ¿no? Nada, como un apunte ahí solamente. El lado A de las cosas tiene mucha publicidad, como tú dices, y el lado B está bastante oculta, y eso en realidad lo que hace es que las mujeres estemos tan solas y que la maternidad sea una experiencia de tantísima soledad. En el episodio anterior hablábamos de que la maternidad lo que te trae es esta montaña rusa de emociones de, bueno, hay otro ser que me va a acompañar toda la vida, nunca más voy a estar sola. Pero paradójicamente, la maternidad trae consigo un sentimiento de muchísima soledad. Entonces, compartir los lados B, las realidades, lo complejo que es, hace que podamos generar instancias más de tribus, instancias más de compartir mi emoción sin sentirme juzgada, para también apostar a otro tipo, ¿no? de vínculos más reales, poder repensar la maternidad desde un lugar feminista. Así es. Y además, por ejemplo, en la sexualidad como tema, ¿no? Que es el que estamos trabajando hoy, es un tema que sigue siendo tabú, ¿no? Más allá de que seguramente nos hayamos abierto mucho en muchos aspectos, es un tema que para compartir cuando hay alguna dificultad o algún tema que no nos acabamos de sentir a gusto, es muy difícil, ¿no? Supone realmente vulnerabilizarnos mucho. Así que es súper importante, sí, sentir que hay más personas del otro lado que están pasando por algo parecido y que por tanto, pues no estás sola, ¿no? En el final. Y que todo pasa. Que todo pasa. Y como tú decías, nosotras hablamos también desde que todo este grueso, complejo, duro, negro petróleo ya pasó y ahora estamos pudiendo reírnos de lo que pasó y resignificando nuestra experiencia. Obvio, porque si tuviéramos que estar hablando de lo que ahora nos moviliza, probablemente nos costaría más ponerle ese toque de humor, ¿no? Reírnos de eso. Así que sí, es un ejercicio que es más fácil hacer cuando, bueno, ha pasado, ha corrido un poco de agua, total. Por eso, en lo que decías de dar la teta, ¿no? De las sensaciones, ¿no? También es como súper amplio, ¿no? Hay gente que se excita, hay mujeres que se excitan sexualmente cuando su criatura está tomando teta y, y bueno, y cómo gestionar eso, ¿no? También muchas veces aparece la culpa o aparece pues una sensación de, vale, no puedo sentir eso, ¿no? No puedo sentir excitación si es mi criatura cuando en realidad, pues la sexualidad, pues si es placentero, pues es placentero, ¿no? Como a veces hay como mucha carga también con eso, pero también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que sea a veces una sensación muy desagradable. Claro, porque eso responde también a nuestras experiencias eróticas anteriores, ¿no? Muchas mujeres que son supervivientes de abusos sexuales no pueden dar la teta porque les genera sensaciones súper desagradables. Y cómo de vuelta este juicio de la autoridad médica y de otras personas que nos rodean sobre si damos, no damos, cuándo damos, hasta cuándo damos y en qué lugares damos teta, que de vuelta es algo que hace al vínculo entre la criatura y la madre. Y retomando esta idea de la sexualidad en pareja, ¿tú cómo vas gestionando estos deseos que a veces no se encuentran? Sí, en general
está presente, ¿no? En la pareja, qué deseos hay con qué intensidad. Pero yo creo que después de la llegada de una criatura a ese núcleo, pues eso se resignifica, ¿no? Como hemos estado comentando, imperativamente hay cosas que cambian, ¿no? Y entonces puede ser que por todos estos eventos emocionales, físicos, de todo tipo, pues haya disparidad de deseos, ¿no? O haya emociones que haya que gestionar para que esos encuentros pues puedan ser placenteros. Y es, bueno, no hay una receta mágica para eso, pero evidentemente la comunicación es una clave para poder realmente enunciar cada persona dónde está, ¿no? Mira, a mí me está pasando esto, yo puedo esto, otro, ¿dónde estás tú? Como para empezar a pensarlo, ¿no? Totalmente. Esto de poderse encontrar en un momento de intimidad erótico es una misión imposible, ¿no? Es una misión con muchas pruebas bueno, que es como si estuviéramos en un desierto y encontráramos un oasis. Ay, sí. Sí, porque, claro, cuando la criatura es pequeña, sobre todo, ¿no? Para que pueda aparecer ese momento de erotismo, de encuentro entre esa pareja, primero, o sea, es como vas chequeando la lista, ¿no? Primero, bueno, ¿estamos limpios? ¿Estamos como para encontrarnos? Primer punto. Claro, o olemos a pescado. Ahí está. Si olemos a pescado, quizá pasamos por la ducha. El 2, que el bebé duerma o esté al cuidado de otra persona. Que eso no pasa muy seguido y además cuando está durmiendo siempre está el peligro de que se despierte en algún momento. Entonces es una carrera contra reloj a que eso en algún momento va a pasar. En un momento se va a despertar. Entonces está siempre ahí la sorpresa, el punto así un poco de morbo para que le guste el sexo así un poco de sorpresa, pues ahí está, ¿no? Ese elemento. Después no estar tan cansades. Ahí está. Porque, digamos, que el estado natural de las personas que son padres, madres, es el cansancio. Entonces hay niveles de cansancio, pero es una fija. Entonces tienes que evaluar, a ver, ¿qué tan cansada estoy, no? No tanto. Puedo activar, venga. ¿Qué más necesitamos? Después, tener deseo o ganas de ir a buscarlo. Ahí está. Que también, pues eso, ¿no? O sea, muchas veces cuesta reencontrar ese deseo propio. Yo, en el caso de las mujeres que han gestado y han parido, muchas veces los primeros meses son de mucha disponibilidad para esa criatura, ¿no? Pues físicamente es muy exigente, sobre todo la lactancia o en fin, el cuidado es la atención, ¿no? Es todo, la energía está puesta ahí. Entonces hay muchas mujeres que quizá pues tienen que hacer todo un proceso para volver a reconectarse con su placer y ahí ir a buscarlo, ¿no? Ir a buscarlo, a ver si se encuentra. Y bueno, y ponemos que encontramos nuestro deseo. ¿Qué pasa con Leotre? Claro, ahí hay que coincidir en tiempo-espacio, ¿no? Realmente es una misión imposible. Pero quizá es muy determinante, decir misión imposible es, digamos, difícil, pero no imposible, ¿no? Claro, es una misión difícil. Sí, como tú decías, ¿no? Podemos estar en un desierto, pero en los desiertos hay oasis. Nos vemos en el próximo episodio. Y acuérdate de desmadrarte sin culpa.